Era conocida como la perla de la ingeniería hidráulica rusa. Producía muchísima energía, tenía la arquitectura más elegante y era la más grande y la más sólida. La central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya. Es una construcción arqueada de hormigón, la más grande y la más sólida. Ha sido incluida en el libro Guinness de récords. Nadie pensaba que tal cosa pudiera suceder. Contradice las leyes de la física, repetían una y otra vez ingenieros hidráulicos e investigadores, días después de la inexplicable catástrofe. La desgracia abrumadora ha caído sobre el pequeño pueblo donde vivían los trabajadores de la central hidroeléctrica. Cada residente tiene a alguien por quien llorar. El día empezó como siempre. Me levanté, preparé el desayuno para mi marido y le di un beso antes de que fuera a trabajar. Y después todo se convirtió en una pesadilla. Antes del accidente en la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya, todos estaban seguros de que la ingeniería hidráulica era el modo más seguro de producir energía. Esa misma confianza, como la central misma, fue arrasada por la terrible tragedia. Es un pueblo tranquilo situado a la orilla del río Yenisei. El aire limpio, manzanas frescas, fines de semana de picnics a la orilla del río y un empleo envidiable y digno. Por la mañana y en cada parada un tranvía gratuito recoge a los empleados de la planta hidroeléctrica para llevarlos al trabajo. El turno empieza a las 8 de la mañana. Así fue cada día durante los 30 años de la existencia de la central. Así fue aquella mañana del 17 de agosto de 2009. 399 trabajadores pasaron por la entrada de seguridad de la planta. 75 de ellos nunca regresaron a casa. Fregando los suelos en la sala de turbinas, personal de limpieza preparaba la planta para una nueva jornada de trabajo. Ingenieros y técnicos se cambiaban de ropa. En el departamento contable tomaban el café matutino. Los operadores comprobaban los registros de inspección y el equipo después del turno de noche. Así fueron los primeros 13 minutos de aquella jornada. En el momento del accidente, el guardia de seguridad Alexander Katayev estaba en la estación 320 que se encontraba debajo de la sala de turbinas. Por eso no podía ver lo que estaba pasando, pero podía oírlo muy bien. Primero hubo un estruendo muy fuerte y después otro más, parecido a una explosión, y la habitación se sumergió en la oscuridad. La luz se apagó y me encontré en la oscuridad. Primero trataba de encontrar el camino a la puerta a tientas, pero no pude. Encendí mi celular. En mi teléfono tenía una linterna, con la ayuda de la cual vi la puerta y corrí hasta aquí. El agua seguía llegando a una velocidad increíble y con fuerza abrumadora. Es difícil imaginar lo que estaba sucediendo en la sala de turbinas, si juzgara por cómo esto se veía desde el exterior. En el momento del desastre, el ingeniero jefe Mikhail Voronov estaba en su oficina. Ahora lleva consigo una linterna donde quiera que vaya. La compró inmediatamente tras la catástrofe que sucedió el primer día después de sus vacaciones. Mi escritorio estaba aquí, justo aquí. El escritorio y la computadora. El agua estaba jugando con mesas y ordenadores, abriendo cajas fuertes con documentos de archivo, hacía nudos con las barras de acero y perseguía a la gente. Todos corrieron a la entrada de control, aunque las puertas laterales estaban abiertas. Pudo transformarse en una estampida, pero de todos modos se dirigieron a la entrada de control porque estaban acostumbrados a la rutina de mostrar su pase. Nadie comprendía qué pasaba. La gente llamaba a casa pidiendo a sus parientes tomar a los niños y huir a las montañas, ya que creían que el dique se había roto. El pánico se extendió por el río Yenisei por millas. En tal situación, esta imagen es aún más sorprendente. Mientras la mayoría de la gente corría para salvarse y huir lo más lejos posible de la central, un hombre se dirigía hacia la central probablemente para intentar salvar a alguien. Alexander Katayev corría escaleras arriba hacia la presa. Corrí a través del cristal roto, giré a la izquierda y vi una enorme nube de humo y agua saliendo de ella hacia mí. Estaba corriendo sin mirar hacia atrás, ya que el agua subía tan rápidamente que tenía miedo de pararme aún por un segundo y volver la cabeza.
Cuando alcancé este lugar, vi a dos mujeres en un rincón. No sabían a dónde correr y les dije que me siguieran. Junto con estas dos mujeres, Alexander Kataitsev corrió hacia el cuerpo de hormigón de la presa. No había luces y los ascensores no funcionaban. Dijo a las señoras que no podía quedarse con ellas porque debía subir inmediatamente. Tenía que cerrar las puertas del dique y detener el agua. Se tarda unos 5 o 6 minutos para subir en ascensor. Supe entonces que subir por las escaleras me tomaría años. La presa tiene 240 metros de altura, tan alta como un edificio de 80 pisos. Mientras Alexander corría hacia arriba por las escaleras sin fin, la gente en la aldea cercana recogía frenéticamente a sus familiares y huía a las montañas, algunos en coches, otros a pie. Hubo orden de que todo el mundo corriera. No lo tomé en serio y me dirigí al garaje. Puse en marcha el coche y conduje hacia la central. Sergei Schultz lleva 25 años trabajando como ingeniero de programación de la central eléctrica. Los últimos años organizaba y guiaba excursiones por la presa, incluso participaba en un proyecto documental sobre la estación eléctrica que se creía era la más segura. Quizás sea muy viejo para tener miedo, y además tal vez haya trabajado como guía turístico demasiado tiempo, convenciendo a la gente de lo segura y firme que era la central. Alexander Kataitsev estaba en uno de los niveles más bajos de la central cuando ocurrió el accidente. Tuvo que subir 100 plantas para alcanzar el lugar donde todo comenzó y cerrar manualmente las puertas de la estación. Tardó 18 minutos para cubrir este trayecto. Llegué a la cima. Corrí hacia el parapeto y miré hacia abajo. La niebla era tan espesa que no podía ver nada. No podía averiguar de dónde salía el agua, dónde estaba el problema. Pero tuve la impresión de que la bomba de agua cerca de la primera turbina estaba rota. Entonces corrí hasta allí. Había 7 personas como Alexander que se encargaron de cerrar las puertas manualmente. Ellos son los que salvaron la presa de la destrucción completa. En aquel momento, Sergei Schultz estaba acercándose a la central. Desde su camión vio que la presa estaba entera y las puertas ya estaban cerradas. La gente del pueblo no podía ver lo que estaba pasando en la central. Por eso tuve que volver y contárselo. Sergei regresó a la aldea, llegó a la plaza, se subió sobre el camión y empezó a gritar a la gente que huía a las zonas más altas, que no había necesidad de correr. La presa estaba intacta, solo la sala de máquinas estaba dañada. Sergei estaba jubilado, pero después del accidente volvió a trabajar. Ahora ayuda a reconstituir los documentos de archivo. Durante las pausas explica cómo funcionan 10 turbinas de la estación. Es como una lección de física. Un rotor, un motor de arranque. Los chicos lo aprenden en la escuela. Es como un motor normal a corriente, pero mucho más grande. Esto es por lo que caminamos cuando estamos en la sala de máquinas. Pueden imaginar a un hombrecito aquí. Todo esto es del tamaño de un edificio de 8 pisos. Y esta estructura enorme fue arrojada por el agua. Cuando les preguntaron cómo todo esto podría haber sucedido, muchos empleados de la central siguen atónitos. Dicen que era imposible. Sin embargo, el hecho es que el agua arrancó la turbina número 2 de 1.500 toneladas y la levantó por los aires, a la altura de 14 metros. La turbina seguía girando y dispersando alrededor toneladas de hormigón. Eventualmente golpeó el techo, lo destruyó y cayó donde una vez estuvo. Debido a una serie de cortocircuitos, otras turbinas empezaron a desintegrarse. Los transformadores estallaron. El fiscal Vladimir Anufriev nunca ha tenido un caso tan difícil. Los investigadores están interrogando a miles de personas. Pasan noches estudiando de nuevo los manuales de física. Constantemente vuelven a ver las imágenes que grabaron las cámaras de vigilancia. Tenemos que averiguar por qué esta gente se fue de la estación. Todavía son las 8:19 de la mañana, solo unos minutos después de que tuviera lugar el accidente. Aquí la administración de la central y los empleados administrativos de nivel medio abandonan la presa. Se supone que algunas de estas personas tenían que encabezar los procesos de contingencias. Por ejemplo, tenían que abrir las cerraduras de emergencia. El fiscal todavía tiene muchas preguntas que hacer a los administradores de la central. Por ahora, las únicas personas con las que no tiene problemas son los guardias, señala este hombre de uniforme. Vio a toda la administración salir por el punto de control y se quedó solo en su puesto. Aún después de que todos los que podían huir de la estación lo hicieran, él todavía permaneció en su puesto. Se fue solo después de que la calle se convirtiera en un río turbulento.
Mucha gente actuó heroicamente durante el accidente. Nikolai Shin se encontró junto con otros 6 mecánicos en un taller inundado. Pasó 1 hora y media en total oscuridad, con el agua a 4 grados Celsius o 40 grados Fahrenheit. Todo el mundo estaba gritando, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y resultó que yo era el mayor de todos, y ellos se volvieron hacia mí. Les dije, tranquilos, estamos por encima del nivel más bajo, el agua tendrá que bajar. Pero el agua no retrocedía. Nikolai seguía calmando a la gente y buceando para encontrar la salida. Consiguió rescatar a sus colegas, pero no pudo salvar a su hijo Roman, que estaba en un taller similar bajo el corredor. El día después del accidente, la mujer de Roman dio a luz una niña. Gracias a Dios se parece a su padre. A la niña la llamaron Margarita, el nombre que escogió Roman. Desde el primer día me propuse que Roman estuviera orgulloso de cómo eduqué a su hija. Pasamos tanto tiempo soñando con esto, hablando y planeando las cosas. Quiero tener la oportunidad de encontrarme algún día con él, mirarle a los ojos y decir, ¿ves? He hecho un buen trabajo. Yelena y Roman se casaron hace 3 años. Según una tradición local, el día de su boda, las parejas jóvenes van a las orillas del río Yenisei para retratarse con la central hidroeléctrica en el fondo. No solo porque la vista es magnífica, sino porque la gente estaba muy orgullosa de la central. Después de la licencia de maternidad, Yelena piensa regresar a la estación para ayudar a reconstruirla. La gente de toda la Unión Soviética llegó para construir la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya. Jóvenes idealistas se reunieron para participar en un gran proyecto de construcción. Yenisei, vamos a conquistarte, decía el lema, y lo hicieron. En 1975 represaron el Yenisei y 3 años más tarde arrancaron la primera turbina. El dique empezó a suministrar electricidad a las regiones de Siberia. En 2008, cuando la central celebró su 30º aniversario, fue erigido un monumento con una inscripción que decía: a los conquistadores del Yenisei. Durante la ceremonia de inauguración, la administración de la central habló mucho de lo segura y rentable que era la estación hidroeléctrica. Los trabajadores veteranos de la construcción examinaban el monumento. Los periodistas estaban trabajando sobre sus reportajes y grababan las entrevistas. ¿Le gusta el monumento? En cuanto a mí, sí, pero no puedo decir que les guste a todos. Mucha gente dice que es un mal presagio, que puede provocar un desastre. A muchos residentes tampoco les gustó la fuente detrás de las espaldas de trabajadores. El 17 de agosto de 2009, por la mañana, una cámara de vigilancia del mirador donde se encuentra el monumento registró una fuente muy parecida. Yenisei se negó a ser conquistado. La sala de máquinas de la central fue completamente destruida e inundada. Mientras los socorristas se acercaban al lugar de la tragedia, los buzos se sumergían en el agua, para aquel momento llena de cemento, petróleo y acetona. La visibilidad era nula. Varios equipos de rescate volaron desde Moscú. Durante las primeras horas después del accidente, 14 personas fueron rescatadas. El ministro de Emergencia, Sergei Shoigu, supervisó en persona el proceso. También llegó el primer ministro, Vladimir Putin. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha conseguido resucitarles? Al primero lo liberamos a través de un pozo de ventilación. Al segundo tuvimos que derribar 2 paredes. Alexander Barkovsky logró liberar a 2 hombres atrapados por el agua. Uno de ellos pasó 15 horas en el agua helada. Los hombres de rescate oyeron su voz a través del pozo de ventilación. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Cuando Alexander regresó a casa después de la agotadora misión, se enteró de que los acontecimientos dramáticos tuvieron lugar no solo en la central Sayano-Shushenskaya, sino también en Internet. Algunos bloggers publicaron un mensaje titulado «Urgente, la gente muere en la central». Se afirmaba que las personas muriendo golpeaban las paredes desde la inundada sala de máquinas, pero que los rescatadores no pudieron alcanzarla. Todos esos comentarios sobre los golpes de la gente son una estupidez. El techo y el suelo fueron hechos de cemento de 50 a 80 centímetros de espesor. ¿Cómo se puede golpear una pared tan sólida mientras nadas?
¿Cómo es posible nadar, mantenerse a flote y golpear el muro al mismo tiempo? Mikhail Afanasiev es el periodista que escribió sobre la gente que golpeaba en la sala de máquinas inundada. El artículo en la cual llamaba a salvar a la gente recibió más de 2000 comentarios. Se oyen los golpes de la sala de turbinas inundadas. Los buzos no pueden alcanzar la gente que sufre. No se sabe cuántas personas están atrapadas bajo los escombros. La jefatura de la central hidroeléctrica no está interesada en gastar más en las operaciones de rescate. Así nadie, excepto nosotros, puede tratar de ayudarles. No había indiferentes. Muchos usuarios de Internet apoyaron sinceramente al periodista, pero al mismo tiempo muchos hicieron preguntas razonables. ¿Podría usted al menos describir cómo era posible oír los sonidos y dónde estaba la gente que los oyó? ¿Por qué piensa que 1200 rescatadores trabajando en el lugar de la tragedia no estaban interesados en salvar a la gente? Quiere convertirlos en monstruos como si estuvieran sentados tomando té mientras otros estaban muriendo. ¿Qué tal? Duele. ¿Le duele la cabeza? Lleva algunos días doliendo. Le daremos un analgésico. Mikhail Afanasiev estaba recuperándose en el hospital después de haber sido golpeado en la calle. No sabe quién lo había atacado. Dice haber oído de los parientes de la gente que pereció en la catástrofe, que los atrapados daban golpes. Prefirieron quedarse en el anonimato. En mi investigación de este caso, me concentraré en demostrar que esas personas estaban vivas y estaban golpeando los muros por ayuda. Si hubiera tenido alguna información, debería haber venido aquí y mirar con sus propios ojos. Hicimos todo lo posible sin demora. Era posible rescatar a 2 personas y las hemos salvado. Mikhail Afanasiev nunca ha estado en el lugar del desastre. El rescatador Alexander Barkovsky estuvo allí e hizo todo lo posible para rescatar a la gente. Los psicólogos creen que se necesita al menos 1 año y medio para recobrarse de una experiencia traumática. Sin embargo, para lograr la normalidad después de una tragedia tan grande en un pueblo tan pequeño se necesita mucho más tiempo. No llores, cariño. Su alma es tan pequeña que es muy difícil para él soportar estas lágrimas. No llores, hija. La madre Yekaterina calma a las mujeres que acuden a ella semana tras semana. Su dolor no disminuye. Desayunamos, tomamos un café y fuimos al trabajo. Llegamos a la presa y aproximadamente a las 8 menos 20 me llama Maxim. Sí, eran las 8 menos 20 cuando me llamó. Antes nunca me llamaba del trabajo. Le pregunté, ¿por qué me llamas? Y contestó, no sé, pensé que tenía que llamarte. Y ya está. Era la última vez que Yulia oyó la voz de su marido. Después de la explosión, Maxim de algún modo consiguió llamar a sus padres. «Toma a los niños», gritó, «y corre». Ahora no es posible retirar a las 2 hijas de Yulia del ordenador. Siguen mirando las fotos de su padre. Entre ellas hay una con la turbina número 2 que representa el misterio principal para todos los ingenieros de hidroelectricidad de todo el mundo. Abuelo y abuela están aquí. Los residentes de la aldea enfrentaron las consecuencias de la tragedia con coraje. Yulia decidió que quiere ser psicóloga. Quiere ayudarse a sí misma, sus hijas, a otras mujeres y los padres de su marido. Vive un momento muy duro. Todos le querían, sus amigos y nosotros. Nunca le olvidaremos. De niño nunca temía volver a casa de la escuela con malas notas. Sabía que nunca le castigaríamos. Lo peor de todo es que estuvimos entre los que construyeron la central. Y ahora... Mató a nuestro hijo. Agárrate aquí. No tengas miedo. Acaricia al caballo. Es muy bueno. Los psicólogos que llegaron al pueblo justo después de la tragedia se quedarán aquí por lo menos 1 año. Tanto los adultos como los niños necesitan su ayuda. Muchos niños de otras familias se sienten más estresados que los niños cuyos padres murieron. Eso pasa porque ven los sufrimientos de sus amigos y entienden todo. Los niños fácilmente sienten el estado de ánimo de otra gente y este estado se extiende a todos ellos como una ola. Los niños oyen hablar de la catástrofe frecuentemente, en sus familias, por la televisión, en la escuela.
Hay que salir de paseo con ellos más a menudo, pero es mejor ir con ellos a coger setas al bosque que ir al río. Los pequeños todavía tienen miedo del río. De arriba con aguas vino el petróleo, cuya mayor parte afectó la orilla derecha y el medio. Y nosotros tenemos la mancha. La mancha que llegó de la central hidroeléctrica fue bastante para arruinar 2 pesquerías. Antes aquí criaban trucha, arcoíris y salmón. Con la destrucción de la población de peces, el propietario se vio obligado a despedir a 10 personas. Y no podrá volver a contratarlas muy pronto. Después del accidente, helicópteros arrojaban materiales absorbentes en el Yenisei durante algunos días, lo que ayudó a salvar el río de docenas de toneladas de aceite de transformador. Pero el agua todavía no es apta para los peces. El agua está saturada con gas, sobre todo con nitrógeno, y los peces sufren. Cuando la estación funcionaba normalmente, el agua del embalse entraba en tuberías donde no había conductos con aire. Después corría por las turbinas y se arrojaba en el río. Pero ahora el agua cae desde una altura de 200 metros, se mezcla con el aire y se convierte en realidad en una bebida gaseosa. La construcción del suelo del vertedero no estaba diseñado para mantener la presión de tanta agua. Ha sido reparado muchas veces después de inundaciones. Es por eso que los obreros se apresuran para terminar otro aliviadero en la orilla derecha del Yenisei. Esto puede aliviar la carga de la presa que permitirá a los equipos de construcción reparar la central sin riesgos. La central eléctrica fue construida por una nación entera. Ahora toda la nación la restaura. Es el proceso de la corrección de errores graves. No era ni un acto terrorista ni un choque hidráulico. La conclusión más espantosa a la que ha llegado la comisión que investigaba las causas del desastre consiste en que tarde o temprano la central colapsaría. Y no se trataba del desgaste del metal o de los armazones que sostenían la turbina en su lugar y que de la nada se soltaron. La tragedia ocurrió no porque algunos tornillos se desgastaran, sino porque los llevaron hasta tal estado. Nunca habrían llegado a tal estado por sí mismos. La quiebra de la segunda turbina hidráulica duró solo 7 segundos, pero aquellos 7 segundos fueron precedidos por 29 años de fallos. Los primeros fallos en el funcionamiento de la segunda turbina, vías de agua significantes y ligeras vibraciones, fueron registrados aún en 1989. La turbina número 2 fue montada en 1979 y puesta en servicio en 2000. En el acto de aceptación del año 2000 leemos: se requiere la sustitución de la turbina. Significa que aprobaron y certificaron que el equipo necesitaba ser reemplazado. Pero todo esto es solo uno de los síntomas del colapso. La causa directa consiste en que la noche antes de la tragedia, los especialistas de la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya aumentaron la potencia de la estación al poner en marcha la segunda turbina. Tuvieron que hacerlo porque se había declarado fuego en otra central hidráulica de Siberia, la Bratskaya, y la estación Sayano-Shushenskaya tuvo que llevar toda la carga. Durante la noche la vibración de la segunda turbina creció 4 veces. Por la mañana simplemente reventó. En 1983, una situación de emergencia ocurrió en la central hidroeléctrica de Nurietskaya y la investigación se clasificó. Por desgracia, muchos especialistas no pudieron examinarla y no pudieron evaluar correctamente todos los riesgos a que estuvo expuesta. Esta catástrofe sirvió de cruel lección para toda la industria de la energía hidráulica. Hay que sacar las conclusiones adecuadas para que tal desastre no se repita de nuevo. Es la primera boda en la aldea de los trabajadores de la central después de muchos funerales. La pareja decidió no posponer el casamiento porque habían empleado mucho tiempo en planearlo. Ponen un candado en la valla y tiran la llave al Yenisei para que nadie pueda desbloquear su felicidad. La novia trabaja en la central. Estaba allí cuando ocurrió la tragedia. El novio es estudiante de la universidad y en el futuro piensa trabajar en la estación. Los accidentes ocurren. Eso no significa que debamos de caer. Haremos lo mejor posible.
Nos empeñaremos en repararlo todo a la brevedad. Este pueblo es tan maravilloso que no queremos trasladarnos a ninguna otra parte. La pequeña aldea de técnicos hidráulicos aprende a vivir de nuevo. El tranvía gratuito lleva a casa a los trabajadores de la central hidroeléctrica después del turno de día. En algunos minutos volverá con nuevos pasajeros que trabajan de noche. La estación la reconstruyen 24 horas diarias, 7 días a la semana. Ahora en la planta funcionan la cuarta, la quinta y la sexta unidad hidráulica. Se planea restablecer por completo la central hidroeléctrica para el año 2014. Hace poco esta gente estaba orgullosa de trabajar en la estación hidroeléctrica Sayano-Sushenskaya. Quizás vuelvan a estar orgullosos con la restauración de la central.